Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Osvaldo, la designación de una vocera tuvo como intención impactar en la percepción pública del gobierno, pero a la primera de Bastos abandonaron el plan. ¿Cuál fue el problema? ¿Que no había un plan comunicacional sólido o la ausencia de contenidos para que ese plan, si es que existió, funcione? Es la ausencia de resultados, sí, porque tú puedes tener... Primero, yo no suelo utilizar escucha digital, lo uso accesoriamente, coayudante o si es gratis. Por ejemplo, para hacer algo tan serio como un gobierno, yo no suelo usar esta herramienta, pero digamos que si suponemos que es lo que hay, en principio una ausencia de gestión efectiva y segundo, los resultados. Tú puedes poner una vocería muy agradable, una vocería muy potente, al margen de los juicios de valor que puedes establecer, pero la esencia fundamental son dos cosas fundamentales. Primero, el resultado electoral de la última consulta, que creo que fue... tal vez como cuando tú estás joven y el médico te dice por tu edad te salvaste, a diferencia de Lasso, creo que la edad es lo que lo salva al presidente Noboa de ese resultado. Y segundo, los resultados en seguridad, que este año cierra como el más violento de nuestra historia en todo sentido. Si usted hace el cálculo fuera a nivel de la nacional, lo hace solo en la costa, la región costa del Ecuador es la más peligrosa del planeta, en muertes violentas y en hurtos. Osvaldo, el marketing, que es tan útil para los candidatos porque confronta la realidad con las promesas, deja de servir cuando se es gobierno porque para la realidad la gente no quiere imágenes ni discursos, sino únicamente soluciones. ¿El gobierno falla en eso? Yo creo que hay dos factores. El primero, una desconexión absoluta con la realidad, digamos, del país. A mí me da la impresión de que después del resultado de la consulta, como que los psicólogos le dijeron al presidente, anda, viaja, mira, ¿sabes qué? Para que puedas un poco... porque no se puede gobernar primero ni desde un avión, ni desde un hotel, y mucho menos vivir en esa dinámica de brindis, de cócteles, de homenajes, que es lo que suele generar una agenda de viaje. Entonces creo que la ausencia del presidente del país es un factor. Segundo, los cuadros que están alrededor del presidente, salvo, creería yo, no recuerdo el nombre, el de Obras Públicas, que tiene un PhD en la materia. Roberto Luque. No tienes una serie de... O sea, no encuentro un ministro estrella. Dime tú, un ministro estrella que tú lo identifiques como o el hombre fuerte o la prolongación, digamos, del legado que debería dejar el gobierno. Y lo más importante, los resultados, porque usted puede tener el mejor marketing, los mejores equipos, las mejores herramientas digitales, virtuales, analógicas, etcétera, pero si no hay un sustento de gestión. Y fijémonos en los resultados en salud pública, que nuestra salud pública está colapsada. Ahora han proliferado las prepagas de salud, hasta los bancos y los periódicos sacan su prepaga de salud ante la ausencia de un sistema de salud. En materia de seguridad, yo le comentaba hace un momento antes del corte que somos el país más violento de la región y si usted solo computa, esto es importantísimo, la región costa es la más peligrosa del mundo. Súmele los hurtos, aproximadamente 200 por cada 100.000 habitantes. O sea, realmente lo que el país está viviendo probablemente debe ser una de sus peores crisis en materia de seguridad, lo cual es un factor finalmente que el gobierno ¿qué nos responde? Bueno, vamos a lo positivo. El riesgo país bajó. Pero hablar del riesgo país como algo, ¿desde cuándo la economía se resume en riesgo país o inflación? Es así como que mis hijos están pasando hambre, no van a la escuela, no los educo, no los alimento, pero la tarjeta está al día, lo cual es inaceptable. Pamela, a pesar de los desafíos nacionales, que son tantos, entre ellos pues la crisis económica, la crisis de seguridad, no se han materializado acuerdos políticos significativos en el 2025. ¿Esto refleja, no sé, polarización ideológica o fallas en el liderazgo comunicacional, gubernamental, perdón? Yo creo que en ese orden, y de hecho un poco apuntando lo que decía Osvaldo, tiene que ver con estas victorias que de alguna manera no han sido conseguidas del plebiscitarismo. Por ejemplo, hablar del riesgo país. ¿Qué es lo que supone eso? Un símil irresponsable. Cuando dices, por ejemplo, solvencia financiera no es igual a bienestar social. Uno puede tener un riesgo país bajo, pero tener hospitales sin medicinas, que es lo que sucede. Entonces, esas condiciones, Lenin, son las que contraponen un poco esta diversificación ideológica de la que hablas, pero también creo que sí se relaciona con una idea de falta de tangibilidad de resultados, porque en efecto lo que sí puede suceder es que, pese a que el gobierno indicara, y esto es una condición bastante compleja, que este año iba a reducir en 50% las muertes violentas y que para 18 meses íbamos a llegar a casi cero, lo que tenemos es que realmente se ha incrementado un 47% frente al semestre anterior. Lo que conocemos en ese sentido es que lo que existe es una lógica de relato que ya no alcanza y esa condición polarizante ¿Y si tampoco ya no alcanza, Pamela, entonces lo normal o lo lógico no debería ser buscar aliados, tratar de construir consensos en lugar de
ponerle la zancadilla al otro. Sería lo lógico, pero tenemos una ministra de gobierno que dice que no se va a sentar con Quito, Guayaquil y Cuenca. Y en ese sentido, siendo por ejemplo Guayaquil una ciudad de la región costa, considerando los datos que está diciendo Osvaldo, es irresponsable no sentarte con la ciudad que pertenece a una de las provincias más peligrosas del planeta. Osvaldo, ¿el desinterés del gobierno por construir consensos obedece a una deliberada estrategia de confrontación o a una incapacidad estructural para levantar esos consensos? Bueno, es que esa parte que comenta Pamela es una catástrofe. Que un gobierno, olvídate de cuál, de qué ideología, de qué tiempo, de qué color, de qué edad, de lo que tú quieras, que un gobierno no tenga nexos de comunicación, aunque sea por terceros. Correa y Nebot, siempre los pongo de ejemplo porque era un ejemplo de coexistencia, que es lo que la clase política no entiende. Yo estoy obligado a coexistir con ustedes, pero no a convivir. Entonces, esto de la coexistencia política, que cuando Correa y Nebot, en sus peores momentos, había canales, o era el señor Mera por un lado, o el señor Patiño, o el señor Cucalón, se me ocurren que había comunicación, había personas que mantenían el laxo. Entonces, no puede ser posible que un gobierno no mantenga comunicación con las tres ciudades más importantes en un momento tan difícil como el que la ciudad de Guayaquil puntualmente está viviendo, lo cual, de alguna manera, refleja de que no hay un plan o repentinamente no les importa. Tanto al gobierno, porque bueno, no vamos a entrar en culpables, pero primero es la población, mucho más una ciudad como Guayaquil en el momento tan complicado que está viviendo. ¿Y cuál es el mensaje que le llega al resto de actores políticos, al resto de actores sociales? Pero sobre todo, ¿el gobierno está en condiciones de querer imponer sus reglas, esas reglas, después de la paliza electoral que recibió en noviembre y que aunque se la pretenda minimizar, dejó en claro que la ciudadanía no está dispuesta a comprar muchas de sus iniciativas sin beneficio de inventario? Es que esto me irrita y agradezco la repregunta porque es una catástrofe, yo lo reitero una vez más. Porque olvídate si es Aquiles Álvarez, si es Pavel Muñoz, que yo creo que se equivocó con lo de la serenata. No te puedes meter con los símbolos de una ciudad, por ejemplo, o con el alcalde Zamora. Olvídate de ellos. Es qué representa cada ciudad. Algo que dice Pamela es súper interesante. Yo ponía algo. Mira, en los 90 y los 2000, y no voy a decir desde cuándo usted hace periodismo porque después vamos a relatar nuestras edades, pero los 90 y los 2000, en América Latina la discusión era cómo llegamos a inflación de un dígito. Ese era el debate. Hoy la discusión es cómo llegamos a violencia de un dígito. Y en ese sentido el gobierno definitivamente no ha cumplido con su promesa. Pero hablemos de lo positivo para que no piensen que hemos venido aquí con un bate a darle a un gobierno. Hablemos de lo positivo. ¿Qué se ha cumplido, por ejemplo? Los cortes energéticos. Al margen de lo que las autoridades determinen si hay un caso en el cual hay hechos delincuenciales o no, el gobierno dijo que no iba a haber cortes y no los hubo. No sé si a penales, no sé si no sé si usted ha visto los animados cuando pones un hueco para que la presa no se te venga encima, pero no hubo cortes energéticos. Yo creo que eso es positivo de alguna manera, por encontrar algo positivo, pero la no relación o el corte de comunicación con ciudades como Guayaquil, que probablemente es la ciudad más violenta del mundo de 3 millones de habitantes, que es una ciudad que tiene 28 muertes por accidentes de tránsito, o sea, tiene todos los indicadores. Tú puedes ir a la panadería, si es que no te secuestran, si es que no hay una bala perdida, te atropella un carro. Entonces, en ese contexto, que no haya comunicación con la ciudad más importante, eso en cualquier país civilizado le costaría el puesto al ministro de gobierno. Pero no se puede decir tampoco que el gobierno no ha hecho nada. Que no haya obtenido los resultados que se pretendía, que no se sabe cuáles eran, es una cosa. Pero hay capturas de personajes del crimen organizado, de estos objetivos de alto valor, no han sido pocos. Entonces, ha habido un trabajo, pero parece que no ha sido enfocado de manera integral y por eso no se han tenido los resultados que todos esperamos. Lo que pasa es que no se evalúa la atomización del delito. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, se atrapa o se recaptura a Fito realmente, y no digo que esto esté mal, de hecho es positivo que se capturen a los cabecillas, pero Fito representaba ya un símbolo de lo que podemos entender como crimen organizado. A nivel de capital político era importantísimo. Sin embargo, lo que pasa con estas recapturas es que se atomizan los liderazgos en las bandas. Entonces, no es que se termina, digamos, de aniquilar el crimen organizado con aquello. Además, lo complejo que hemos visto ahora último con el sistema de justicia, resulta interesante que, por ejemplo, capturen al alias gerente, pero cómo esas lógicas operacionales pueden comulgar con un sistema de justicia que en este momento está presionado por el crimen organizado. ¿De qué forma se puede garantizar que eso tenga incidencia en justicia cuando tenemos que claramente, según lo que presuntamente se ha indicado, hay un conflicto de interés con el narcotráfico considerando las cabezas que están dentro del Consejo de la Judicatura? Osvaldo, el enfrentamiento con Aquiles Álvarez sin duda escaló en este 2025. El gobierno lo quiere preso e inhabilitado electoralmente. ¿Cuánto le cuesta políticamente al gobierno esta decisión? Bueno, primero, Álvarez me parece que es el contendor natural, generacional,
hasta étnico, diría yo. No sé si ideológico, porque no lo termino de definir ideológicamente. Desde una autoridad local es muy difícil determinar ideológicamente a alguien, pero Álvarez es, digamos, su contendor natural. Es como, digamos, la oposición más estructurada que puede existir, porque probablemente el correísmo, que ojo, el correísmo acaba, su Biblia acaba de ser ratificada con 60%, al margen de cualquier cosa. Me parece que eso puede tener un costo, pero va a también depender mucho de la capacidad de respuesta electoral. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? Suponiendo que Aquiles Álvarez sea inhabilitado, que claramente es un tema político, habría que ver cuál sería la respuesta que tendría la gente ante esa situación, y segundo, cuál sería la respuesta política dentro de esas tendencias, porque aparentemente esa alianza que sería del correísmo y Aquiles, que se ha convertido como el Aladid de la oposición. Pero cuando mucha gente me habla de Aquiles nacional, primero tiene una primaria de por medio que sería reelegirse. Y segundo, tiene que sortear el tema judicial. Pero en la afectación al gobierno claramente está de que es un tema de parte del conflicto que a la gente en su día a día la angustia, la preocupa y la complica. Profundas lesiones en las relaciones del gobierno con el sector indígena ponen al régimen en situación de riesgo ante la posibilidad de nuevas movilizaciones, o el fracaso del paro de este año obliga al movimiento indígena, a la CONAIE, a replantear esa medida de hecho como ejercicio de presión ante un gobierno que en septiembre y octubre no se dio. Lo que pasa es que probablemente las formas han cambiado en el sentido de las... hoy en día creo que más que quererte en las calles prendiendo llantas, los movimientos sociales pretenden es la adhesión a la causa y eso incidir en la opinión pública. Claramente... Y eso lo lograron. Yo creo que en algunos espacios, no recuerdo si en este, nosotros manifestamos abiertamente que el paro se definía en noviembre, no el momento de... Indudablemente, el actual director de la CONAIE no tiene el carisma, el poder de movilización o los factores positivos necesarios que pueda tener ISA u otros dirigentes, pero está claro de que la adhesión, digamos, a esa causa, solo veamos lo que pasó en Imbabura, ¿no? Otavalo supuestamente secuestrada 80%, Imbabura 70%. Entonces, en ese contexto, los movimientos sociales quizás, y sería positivo, ya están en una etapa en la que lo que se busca es la adhesión, digamos, de la opinión pública a esas causas, y el resultado creo que es indiscutible, de que esa movilización social, esos excesos creídos de la fuerza pública, ese es otro factor. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, si el gobierno produce, por ejemplo, cocaína, somos un país todavía libre de cultivos, está claro que somos el mayor distribuidor, pero sale del Ecuador esa droga y entra por nuestras fronteras, que es donde creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar. Entonces hay ese cuestionamiento de la gente que en vez de estar toleteando a cuanto civil se presenta en el camino una madrugada por la entrada de la 8, se me ocurre, deberían de estar velando por las fronteras, y eso tiene mucho que ver con el paro también. Pamela, si quisiéramos simplificar en extremo lo que pasó en septiembre y octubre, podríamos decir que el gobierno ganó el paro, pero perdió la consulta ampliamente, como decía Osvaldo, en las provincias con preponderancia del movimiento indígena. Teniendo en cuenta aquello, ¿tendrá el gobierno este año que reparar esas heridas pensando en el escenario electoral de 2027? Pero necesariamente. De hecho, lo que nosotros podemos ver incluso allí es que sí hubo un sofocamiento del desplazamiento geográfico del paro, que es distinto. Una de las cosas que incidió en eso también fue la falta de cohesión o, digamos, la base disciplinaria indígena, que por supuesto había de alguna manera debilitado un poco sus liderazgos. Sin embargo, nosotros vemos que en Cotopaxi, que es donde se desplaza justamente la presidencia para despachar, es donde también gana el no. Entonces, llevar unas carpas presidenciales o generar gestión desde estos espacios no necesariamente se materializa en legitimidad territorial y mucho menos en fidelización electoral. Osvaldo, la crisis del Consejo de la Judicatura amenaza con marcar buena parte del 2026. El presidente Noboa ha sugerido una renuncia, pero todo su bloque legislativo empieza a maniobrar para evitar que asuma la presidencia de la Judicatura la persona a quien la ley determina debe hacerlo, y pretenden que se imponga un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana sobre lo que dispone una ley orgánica. Se suele decir que estos asuntos a la gente no le importan, pero ¿qué tan cierto es en los tiempos de la sociedad hiperconectada? Primero está claro que no han aprendido nada, toda la fuerza política, porque ese Consejo de Judicatura es hijo, entrenado y todo lo que tú quieras de toda la clase política. Empezó desde el correísmo y concluye ahora con el gobierno. O sea, hay una responsabilidad, creo, compartida de toda la clase política. Segundo, probablemente no está en la discusión de la mesa de la gente, pero está claro que tiene una incidencia en lo que está sucediendo en este momento. Ahorita hay una discusión en lo que plantea Pamela del famoso juez.
por otro lado están matando personas en cada esquina. Está claro de que hay un debate ya entre la gente si la justicia es también parte o colabora o es funcional al crimen organizado. Y eso viene desde la cabeza. Yo no puedo hacer afirmaciones de que esté o no involucrado, pero lo que sí puedo hacer afirmar es que no está funcionando el sistema de justicia. Y eso termina siendo parte de la responsabilidad que tiene la clase política y que se traslada al rechazo que tienen los ciudadanos por su clase política. Es tiempo de una pausa, pero luego de ella vamos a continuar con este diálogo sobre los temas políticos que marcaron el 2025. La falta de resultados en materia de salud, en seguridad, en el combate a las corruptelas de Progen, de Austral, de Helbert, ¿termina fortaleciendo a la oposición? ¿Quién cosecha eso? Bueno, ya la oposición tuvo una cosecha que fue el resultado de la última consulta. Sí, pero es una cosecha por desinencia, no porque hayan trabajado, sino porque, al igual que a la represa de Paute, de repente le llovió. Qué buena analogía. No, pero a ver, este es un tema interesante porque hay que hablar de la oposición, y la oposición, nos guste o no, es el correísmo. En noviembre, 14 fue la consulta. 16, perdón. El pueblo, o sea, ratificó la Biblia del correísmo. Ojo con ese detalle. La Constitución del 2008 es la Biblia del correísmo. Y fue hasta muy interesante porque mucha gente me habla de la incisión interna, porque el correísmo tiene este resultado. Toda la clase política trabajó para ellos con ese resultado. Sacó casi que a su equipo B, digamos, a muchas personas que han estado en la esfera, pero hicieron migrar la discusión con su crisis interna, pero termina siendo la oposición. Y la oposición en este momento es el correísmo. La única forma de cuantificar, y ojo, yo uso todo tipo de herramientas de investigación, pero las cuantitativas, las cualitativas, incluso las digitales, al final el resultado es el electoral. Eso es lo que manda en hechos concretos. La única forma de determinar los resultados de la oposición o del gobierno son, a menos de que haya, no sé, espero que no haya pronto una consulta popular donde nos consulten si queremos ser Perú, Colombia o Puerto Rico 2. Pero como van las cosas, yo creo que el próximo escrutinio para el gobierno electoral va a ser las elecciones seccionales. Y a pesar de toda la tragedia, yo creo que cuadros sí tienen en algunas plazas como para poder contender, y probablemente después del resultado, aunque el tema local tenga otras lógicas, dependiendo de qué actitud, qué rol tome el gobierno, o sea, qué rol, si el presidente entra en campaña o no, vamos a poder determinar el costo. Pero por lo pronto, en la última evaluación, que es la que vale, que es electoral, quedó claro que el 60% le dijo que no en absolutamente todo, porque un régimen plebiscitario, y con esto concluyo, ahí se evalúan tesis. Cuando hay un régimen plebiscitario, es una tesis donde tú evalúas un gobierno y el pueblo ya evaluó el gobierno de la forma que la evaluó. Pamela, ¿quién gana con la inacción del gobierno? La gente definitivamente no, pero en el escenario de la política, ¿qué requieren los opositores para capitalizar esos hierros sin rectificación? La pregunta es, ¿está realmente abierta una ventana para la tan mentada tercera vía? Yo creo que la tercera vía no va a nacer necesariamente del sistema de partidos que pudiera de alguna manera representarse desde la política institucional. Creo que la tercera vía está en las organizaciones sociales, en las organizaciones civiles y en la gremialidad que ha perdido de alguna manera ese sitial de generar oposición. ¿Por qué? Porque ahorita si nosotros evaluamos la oposición en la Asamblea, no han logrado capitalizar esto que se entiende como oposición legítima. Para mí son más unos revanchistas legitimados, que es diferente. Nosotros vemos cómo la Asamblea ha perdido, digamos, la función de contrapeso para transformarse en sostén político, y lo mismo pasa con la fiscalización, que ha dejado de ser una garantía ciudadana para convertirse en un recurso, digamos, de negociación. Y cuando eso sucede, cuando la Asamblea abyecta de su rol ético, lo que tenemos es claramente una condición de impunidad, que es la que nosotros vemos cuando se exonera de responsabilidad política a ciertos funcionarios. Entonces, pienso yo que esa tercera vía está tan magullada desde la política institucional que necesariamente va a surgir desde las organizaciones sociales y la gremialidad. Osvaldo, ¿no habrá tercera vía porque si alguien empieza a sacar la cabeza será obstaculizado por la cooptada institucionalidad electoral? Nosotros tuvimos un lapso, o estamos viviendo, digamos, un lapso que no sé si sea un eclipse parcial de un bipartidismo, entre comillas, ¿no? Pero si tú vas en estricto sentido, mira, una pregunta que nunca puedo responder fuera de nuestra frontera. Descríbame el sistema de partidos ecuatorianos. Yo puedo hacer una descripción histórica, sí, pero ya en los hechos, hoy una agrupación, porque al final el correísmo no es un partido, es un movimiento que está sustentado en un liderazgo que es el que Correa, igual ADN. Pero para que surja una tercera vía, primero alguien tiene que liderarla. Y en ese contexto, al margen de que si hablamos de Topic, de Álvarez y de todo lo que se le cruza al gobierno incómodo en su momento, tiene que haber alguien que lo lidere. Y en este momento, con el respeto que pues, se merece la clase política en general,
Yo coincido con lo de Pamela, pero esos abstractos a veces, si no se capitalizan políticamente, se diluyen. ¿Ya? Yo, por ejemplo, creo que el 16 de noviembre debió haber una mesa donde tenía que estar Mauro Andino, Pacha Terán, Mónica Luzurraga, digamos los puntales de esa. Entonces, es que ni ellos se la creían, pues, o sea, y aparte que la gente no votó por ellos, votó en contra de Noboa, y son dos escenarios bastante diferentes. Creo que eran ahí vamos a respetar con respeto, creo que eran las vocerías más determinantes y creo que estuvieron ahí. O sea, al margen de eso, ya, pero no hay quien la lidere. Entonces, no hay espacio por una tercera vía, básicamente porque no hay una figura que pueda. Aquiles creo que está en proceso. Veamos qué pasa. Topic ahora quiere ir a Durán a ser alcalde, lo cual me parece O sea, si yo fuera su amigo, estás loco, pero bueno, está bien. Adelante, yo soy Durán, tú sabes que yo soy Durán. Yo vivo en Durán toda mi vida, voto en Durán. Ojalá que si lo logra. Pero no hay pues un cuadro que tú digas tiene proyección nacional. Y para que exista una tercera opción, tiene que haber quien la lidere. Y creo que un país como el nuestro, que es muy a lo Laclau, de razón populista, no la veo en este momento. 2026 no habrá elecciones, pero sin duda será un año interesante, bastante movido en lo político. Le quiero agradecer a Osvaldo Moreno, a Pamela León, analistas, quienes nos han acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas amigos, Muchas gracias. Para ustedes y para quienes nos acompañan a través de las pantallas, desde sus hogares, un feliz año. Gracias por la sintonía de siempre.